Muy buenas noches. Segunda parte de nuestro programa que iniciamos ayer sobre qué acordaron y qué no acordaron gobierno y trabajadores al servicio del Estado. Nuestro invitado, la doctora Griselda Restrepo, ministra de Trabajo, y don Francisco Maltés, presidente de la CUT, Central Única de Trabajadores. A ver, señora ministra, el primer punto de duda es ¿a qué acuerdo se llegó sobre la orden de prestación de servicios, que es una manera perversa que tienen empresas de eludir el pago de prestaciones y beneficios a los trabajadores? Yamid, en el pliego efectivamente existía un compromiso de trabajarle al tema de tercerización, sí. Un decreto que yo encontré en borrador, que hemos tratado de concertar con los empresarios, con las centrales obreras, un pliego, un decreto que genera una política de trabajo decente, especialmente en estos temas. Un compromiso del Ministerio del Trabajo alrededor de la inspección vigilancia en lo territorial. Quiere decir que seamos capaces de replicar esa política por todo el país, como de hecho lo está haciendo el Ministerio de Trabajo. ¿Es en provincia donde se presenta el mayor problema? Es en provincia, en Bogotá también, pero por supuesto es en todo el país, Yamid, y hemos tenido muchas sanciones. El problema consiste en que se contratan por parte del sector público y del sector privado por términos fijos. Pero que se contrata porque hay una tercerización que, digamos, es para actividades que no son usuales de la empresa. Esa tercerización, ese tipo de contratos son permitidos por la ley. ¿Cuál es la que cooperativas? No, ¿cuál es la que no es permitido por la ley? La que cumple temas misionales de la empresa, sí. ¿Cierto? Contratan por un periodo de tiempo a funcionarios para que ejerza actividades que la empresa tiene como misión. Pero eso está bien. Eso no debe ser. Las misionales de la empresa deben tener cargos en la planta y debe ser... Lo que puede decir es para trabajos extraordinarios. Exactamente, eso está bien. Entonces, nosotros hemos venido sancionando en todo el país y le voy a poner el ejemplo de Buenaventura, que creo que por todo lo que se ha dado nos cae bien. En Buenaventura se han sancionado 15.000 millones de pesos, un número muy significativo de empresas de distinto índole y especialmente en la sociedad portuaria. La sociedad portuaria ha legitimado a trabajadores, digamos que ha formalizado 1.300 trabajadores, pero allá hay toda una tarea y la ministra de Trabajo empeñó su palabra en una de las mesas para construir una agenda que nos permita, con la delegada del Valle del Cauca, Giovanni Saavedra, la directora territorial, avanzar mucho más, presionar mucho más, sentar a las empresas y buscar que se formalicen esos empleos. El acuerdo de las centrales, el pliego de las centrales habla de trabajo decente y ese decreto está ya casi listo, lo hemos concertado. Antes del trabajo decente, sobre este tema de la tercerización. De cada 100 trabajadores que hay en Colombia, en los dos sectores, público y privado, de cada 100, ¿cuántos pertenecen a un trabajo informal que no está totalmente legalizado, que no tiene derecho a sus primas y prestaciones jurídicas, sino que se les elude de una u otra manera? Yo creo que esas estadísticas no las tienen ni las centrales obreras ni nosotros. El DANE dice que el 68% de la población económicamente activa, que son 22.500.000, están en la informalidad laboral. Y eso lo podemos constatar cruzándolo. Es decir, que no reciben lo que deberían recibir. Correcto. Eso lo podemos cruzar con los aportes a la seguridad social. Digo, que no reciben. Que no reciben. Pero perdón, Yamid, el DANE acaba de hacer el último reporte y en el último reporte del DANE que habla del empleo en el país, que la cifra además bajó un dígito, tal vez la más baja en 16 años para Colombia, el DANE dice que 22.6 millones de colombianos tienen un trabajo. Sí. Entonces, esa cifra, perdón, no podemos decir que toda esa cifra es de informalidad. El país tiene... La cifra seguramente, es muy difícil detectar la cifra completa. Reconocemos que es una cifra alta, que hay que trabajar en ella y que no puede ser solamente un trabajo de la inspección y vigilancia del Ministerio del Trabajo, y la estamos haciendo y la vamos a seguir haciendo, pero hemos incorporado una cosa muy importante. En los planes de desarrollo de todas las regiones del país y de todas las alcaldías incorporamos un capítulo de trabajo decente para también comprometer a alcaldes y gobernadores a que empeñen una política de trabajo decente en todas sus regiones, porque esto necesita
toda una tropa cuidando el trabajo decente. Ministra, este término de trabajo decente se lo inventó la OIT hace como 10 años. ¿Qué quiere decir trabajo decente? El trabajo decente es garantizar que un trabajador tenga prestaciones, tenga todas las garantías y tenga todos los derechos que están establecidas en las normas. Exacto. ¿Cuántos trabajadores en Colombia tienen trabajo decente? Solamente 7.700.000 personas, que son los aportes, quienes están cotizando permanentemente al sistema. Prestaciones y correcto. primas. Tienen un contrato de trabajo o relación legal y reglamentaria. Solo 7 millones. 7.700.000. No son 7 millones. Que son los cotizantes a pensiones. Perdóneme, Francisco. Y yo le digo que no con una cifra perfectamente clara, la del sistema de compensación en Colombia. Nosotros tenemos 10.9.500.000 millones de trabajadores aportando al sistema de compensación familiar. Estos trabajos son formales. Entonces, allá hay una cifra que nos da un récord y cerca de 24 millones de pesos ciudadanos beneficiarios del sistema. Esta cifra nos demuestra que son 10 millones de la formalidad, porque la gente solo aporta al sistema de compensación cuando está en la formalidad del país. Ese argumento irrelativo, Francisco. Sí. Perdón, mire, lo que yo siento, señora ministra de la Opinión Pública, es que cuando una persona no tiene trabajo, prefiere renunciar a sus prestaciones y a las primas, a la legalidad toda, a cambio de que le den su trabajito. Y las empresas públicas y privadas, pues prefieren contratar sin prestaciones, sin primas, sin los demás beneficios laborales, a cambio de que les eliminen eso para que su aporte, su contrato salga mucho más barato. Es verdad, Yamil. Yo creo que ese es un propósito no solamente de las centrales cefreras, del Ministerio del Trabajo del Gobierno, que lo ha hecho como una tarea seria, sino de todos los colombianos. Por eso le hablaba de los planes de desarrollo de todo el país. Los alcaldes y gobernadores nos tienen que ayudar. El Ministerio de Trabajo tiene 35 direcciones territoriales y hay unos equipos de trabajo allá trabajando en la información, buscando esas empresas, sancionando. Hoy, por ejemplo, recibimos de la OIT un convenio a través del cual el Departamento de Trabajo de Estados Unidos le entregó al Ministerio de Trabajo 1.200 millones para todo un sistema de información en línea de cada entidad territorial que nos permita determinar cómo está operando el trabajo decente en el país a través de las investigaciones. O sea, que yo me pueda meter aquí y pueda ver quién está investigado, quién ha sido sancionado, cómo están manejando esos procesos, porque también tenemos que reconocer que hay dificultades de corrupción. Porque, por supuesto, cuando hay una sanción de por medio y una investigación, se expone mucho el proceso y por eso todo este trabajo para garantizar en línea información de los inspectores departamentales, pues nos va a permitir mejorar, ser más transparentes, pero esto tiene que ser una campaña en la que aportemos todos y especialmente los entes territoriales. Digamos, señora ministra, que la perversidad ha llegado a tal dimensión y usted me confirma o me rectifica que ya se crearon empresas especiales, que son las antiguas cooperativas, que son otros entes, otras entidades que suministran gente, sin prestaciones, sin primas, sin ningún beneficio laboral, solamente a cambio de un sueldo mensual. Así es. Y quisiera decir que el sistema subsidio familiar no es el indicador más preciso para mostrar los índices de formalización, porque al sistema de subsidio familiar se pueden afiliar de manera individual las personas y los pensionados. El mecanismo efectivo es quienes aportan a pensiones, y a pensiones solamente aportan 7.800.000 personas de forma activa, es decir, cada mes. No, Francisco, ahora, las sentencias... No, Francisco, perdóname. No, la cifra de las personas que se afilian independiente es verdaderamente pequeña, no incide. Yo le garantizo a usted, porque he corroborado esta cifra, la trabajé durante 2 años y medio siendo superintendente del subsidio. Esta es una cifra que nos lleva mucho a la realidad del país. Esta cifra de 9,5 millones es una cifra que le demuestra a uno que allá hay una formalidad en Colombia. Hay que reconocer que en este gobierno, mire, también el desempleo le muestra a uno que la cifra de empleabilidad es más, 8.9. Queramos, Francisco, por favor, en las fiestas de la ministra, y hablemos del tema que preocupa, la terciarización, la creación de empresas que suministran personal. Eso es muy grave.
¿Hubo un acuerdo en estas negociaciones con ustedes sobre este tema? Este es un punto de debate en este momento, en el cual creemos que quien debe dar el ejemplo en primera instancia es el gobierno nacional y en particular el Ministerio de Trabajo, para que tenga autoridad de sancionar a los empleadores. Y entonces tenemos una dificultad que es la siguiente. El año pasado el presidente sacó una directiva presidencial para que no se presupuestaran los cargos que quedaban vacantes, es decir, iban suprimiendo los cargos. Como la función no se mantiene, hay que nombrar otras personas de forma laboralizada. Y uno denota que en la administración pública, en cambio de disminuir las órdenes de prestación de servicio, aumentan. Creo que lo primero es que el Ministerio de Gobierno cumpla para que después pueda tener autoridad moral de sancionar. ¿Ministerio de Gobierno? El gobierno en general. Tiene cada vez mayores contratistas y OPS. Creo que hay un estudio de la DIAN donde muestran que este problema es de dimensiones insospechadas en las mismas entidades del gobierno. Es así. Mire, Yamid, yo quiero volver a mi tema de la situación real del país. Francisco Maltés, en el debate también en la mesa, expresaba permanentemente su preocupación por el tema del trabajo decente y su preocupación por la situación del gobierno, del Estado colombiano más que del gobierno. Yo quiero repetir, este gobierno ha empeñado un propósito de mejorar la situación laboral de los empleados públicos y les ha entregado garantías y están comprobados en una inversión de 3.4 millones de pesos. Pero por supuesto, voy a repetir esto porque creo que le tiene que dar claro a los colombianos. Cuando un Estado tiene crisis, tiene que empezar a tomar decisiones. Usted recordará, Yamil, que cuando las administraciones locales tuvieron crisis, las gobernaciones y las alcaldías, el gobierno nacional creó la ley 550. Y la ley 550 no gustaba, porque generaba límites, no los dejaba gastar. Claro que seguramente se han congelado algunas plantas en algunas entidades del Estado, porque no hay los recursos para poder asumir. Entonces no se puede suponer... Ni los recursos ni los controles. Los recursos, Yamid, porque qué bueno, todos queremos más cargos. Si usted me pregunta a mí como ministra si quiero tener más cargos en el Ministerio del Trabajo, le digo que sí, porque se necesitan internamente y tenemos congelada algún número. Y pongo el ejemplo nuestro para no entrar en otros. El Ministerio está en el techo de la SEC 17 y hay una ley que dice las entidades públicas no pueden gastar más de este techo porque estarían violando el tope que indica un congelamiento en ese tema. Eso es para cuidar las finanzas públicas del Estado. Nosotros sabemos que hay problemas, Yamid, pero dejar de reconocer que esta es una economía seria, que los gobiernos de Colombia, no este gobierno, los gobiernos de Colombia han sido serios en el manejo de la economía y que por eso somos una de las economías más estables de la región, pues tampoco lo podemos intentar tapar. Y eso tiene que ver con toda esta política. No, pero estoy de acuerdo, señora ministra, con usted y me parece que lo que don Francisco no ha criticado es la no seriedad, sino el no cumplimiento de los acuerdos. No, es peor, señor, no. Perdón, entonces, mire, las dos cosas, entonces, mire, ha habido después de cumplimiento. comerciales hablamos de ese tema del cual usted acusa al gobierno, el no cumplimiento de los acuerdos. En un momento. Hemos cumplido. A ver, don Francisco, su posición, en el sentido de que el gobierno no ha cumplido lo que ha debido cumplir. En primera instancia, el gobierno se ha comprometido con una política de trabajo decente en la OIT que no ha cumplido. La OIT y las Naciones Unidas... Perdón, ¿esa política obliga al gobierno a qué? Esa política obliga al gobierno a que en los cargos que tengan funciones permanentes sean de planta, no sean tercerizados. ¿Lo han cumplido? Sí, hemos cumplido. En la medida, Yamid, que las plantas lo permiten y que los recursos del Estado lo permiten. Y hablo de la 617. O sea, hemos cumplido en la medida que la economía lo ha permitido y creamos 25.000 cargos que se crearon y que ya están funcionando en el Estado y que es una demostración de que el gobierno está cumpliendo y por supuesto tenemos temas pendientes, pero no en la proporción en que Francisco Maltés establece. Donde la ministra de la presidenta del Consejo Directivo hay 30.000 instructores a través de OPS. En el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hay 2.500 profesionales a través de OPS. En la Alcaldía Mayor de Bogotá, que es un conjunto de instituciones, hay cerca de 60.000 personas a través de OPS. A ver. Bueno, Francisco Maltés tiene razón. Lo que pasa es que él no me puede garantizar a mí
que eso allí no se están cumpliendo temas misionales de identidad. Instructores Perdóneme, yo voy a poner el tema de los instructores. Efectivamente, el gobierno reconoce que en el SENA hay un problema, Francisco, y producto de eso creó 3.000 cargos a través de los cuales esos instructores del SEMA pasaron 3.000 personas a ocupar esos cargos. O sea, el Estado, y pongo el ejemplo de Buenaventura, Buenaventura tenía un problema histórico grave de pobreza, desigualdad. El Estado colombiano, este gobierno ha hecho unas inversiones fundamentales en Buenaventura, pero no puede solucionar el atraso que trae la región y la ciudad. Pasa lo mismo con el trabajo decente. Nosotros sabemos que hay una política efectivamente para mejorar condiciones a los trabajadores públicos, el gobierno lo ha empeñado, ha iniciado una tarea, ha sido consecuente con esa tarea permanentemente, pero por supuesto tenemos unas limitantes. Empezamos a hacer una tarea importante, apareció el tema del petróleo, vino la 617 y se le ponen frenos a esa tarea, pero por supuesto estamos construyendo, pero de dos maneras. En lo público primero, generando unas posibilidades reales de las que he hablado aquí permanentemente y que son ciertas. Y en lo privado, el Ministerio de Trabajo está haciendo una tarea muy importante en todas las regiones, hasta a través de inspección y vigilancia, a través de los funcionarios del Ministerio del Trabajo, para controlar, para impedir y para sancionar. Hemos sancionado a muchísimas empresas en el país, seguiremos sancionando más y por supuesto ese es un tema en el que yo me comprometí en la mesa, vamos a trabajar de manera muy propositiva. No olvide, Yamid, que yo soy ministra de Trabajo hace un mes y hemos encontrado fórmulas para acercarnos. Con Pacho Maldés y con todas las centrales, ayer tuvimos grandes discusiones, pero encontramos coincidencias. Desconocerle al presidente Santos un respaldo importante a las garantías laborales del sector público del país y a su propósito de darle mayores garantías a los colombianos es desconocer una gestión de gobierno que está ahí clara, que se plantea a través de muchas decisiones y que yo sé que las organizaciones sindicales en el fondo reconocen, pero que en el debate, por supuesto, no lo hacen. A ver, señor Montes, primero, usted durante más de 20 días enfrentó a la ministra, ¿no? Hemos tenido diferencias. Sí, durante 20 días la enfrentó. ¿Qué tal es ella como negociadora? ¿Qué le pareció? Es muy hábil. ¿Pero qué le pareció como negociadora? ¿Es una mujer conciliadora que admite puntos de vista o que no? Es una negociadora muy hábil, muy inteligente. Hábil, no habilidosa, hábil. Hábil, pero por supuesto está entrampada en una política de gobierno en el cual hay incumplimientos laborales. No, pero digo, y eso entorpece la posibilidad de negociación. Lo que quiero decir es esto, todavía le faltan algunos puntos. Sí, señor. Son negociables, con la ministra se puede llegar a acuerdos. Si hay voluntad política, llegamos a acuerdos. Y la encuentran. Si hay voluntad política, llegamos. Perdón, ¿la ha encontrado esa voluntad? Hasta ahora hemos tenido puntos de coincidencia importantes. Sí. ¿Cuál es el punto más importante que viene ahora para tratar los trabajadores con el gobierno? La ampliación de las plantas de personal en diferentes entidades del Estado, donde hay órdenes de prestación de servicios y tercerización. Entonces, ¿será posible la ampliación de las plantas de personal? Estamos trabajando en el propósito de que eso sea así. Hay un propósito del gobierno y dependemos del techo de la 617 y de las finanzas públicas. Y le voy a poner el tema de su empresa. Esta es su empresa, usted puede querer aquí tener muchos trabajadores y sentir muchas necesidades, pero si efectivamente los recursos al final del ejercicio presupuestal no le dan los recursos, usted no los puede contratar. Eso es un poco lo que nosotros hemos querido que las centrales obreras entiendan. Ellos yo sé que reconocen la voluntad del gobierno y tengo que decir que está expresada en decisiones que ha tomado el presidente permanentemente en los 6 años de gobierno, dando garantías, mejorando 3.4 billones de pesos. Yo quiero recordar la cifra porque parece muy importante. 3.4 billones de pesos, que en el año 2017 valen los acuerdos que hemos hecho. ¿Faltan cosas? Por supuesto que faltan. Es propósito de la ministra de Trabajo encontrar esas coincidencias. Yo sí me sentí muy cómoda negociando, se lo quiero confesar. Pacho Maltés no se sintió tan cómodo como yo sí me sentí muy cómodo. Sentí una cosa muy importante para el país. Unos señores, casi todos hombres, además le quiero decir, mujeres, pero poquitas, serio, así como usted lo ve todo el tiempo, lo mira uno así, serio. Encontré respeto por el diálogo, respeto por la diferencia y
interés de encontrar acuerdos. Y esa es la invitación que yo le hago hoy también a FECODE, que me parece que está en una tarea con el Gobierno Nacional y con la ministra Yanes Dija, donde se están haciendo esfuerzos, que encuentren fórmulas. No hay soluciones mágicas, porque el país tiene una economía que tenemos que respetar y que tenemos que cuidar, pero seguramente cuando hay voluntad se llegan a acuerdos. Entre la CTC, la CGT y la CUT, digo ellas porque ellas fueron las que firmaron el acuerdo con nosotros, pero también las otras centrales que hoy tienen participación en la mesa. Llegamos, hicieron discusiones muy profundas, hablaron de muchos temas, pero llegamos a acuerdos. Y de esa misma manera vamos a llegar a acuerdos en estos temas que son los que quedan en la mesa, porque ahí ya ha habido avance. Estos temas no es que se van a empezar a tocar hoy o se empezaba a tocar hoy, no, se han tocado todo el tiempo en las mesas y lo que va a llegar a la mesa principal, en unas mesas alternas, lo que va a llegar son como las conclusiones y vamos a mirar cuál han sido la diferencia y vamos a trabajar sobre las diferencias. Ministra, yo soy muy optimista, yo sí tengo optimismo de que eso va a salir muy bien. Pero ahora, ministra, mire, ¿de dónde sacó usted en menos de un mes esa capacidad negociadora y hábil que le reconoce don Francisco? ¿Y de dónde sacó usted en menos de un mes tanta información como la que posee hoy para llegar, primero, al acuerdo que ya llegó y segundo, para seguir conversando sobre los demás temas? Yamil, yo soy una mujer formada en lo público. A los 15 años estaba en la Junta de Acción Comunal de mi barrio, en Palmira. Me formé para esto, me formé para servirle a mi país. Y además soy una mujer enamorada de lo público, una mujer enamorada de Colombia. Creo que cuando uno tiene esos elementos, pues es capaz de adentrarse en cualquier tema y profundizarlo. Además, una mujer dispuesta al diálogo, a la concertación y convencida de que la paz que tanto queremos todos los colombianos, las centrales, nosotros y muchos colombianos, esa paz se logra también en acuerdos, en concertación, en diálogo y en propósito de avanzar. A eso le hemos trabajado mucho. Mi pregunta final, que es para ustedes también. ¿Ustedes cómo calificarían la gestión que hasta ahora, un mes cumple hoy, ha hecho la doctora Griselda Restrepo como ministra de Trabajo? Muy buena, buena, regular o mala. Su calificación. Muy buena, buena, regular o mala. Regular porque sigue el conflicto laboral. Entonces... Gracias. Pacho, me está dando más duro en esta mesa que en la otra mesa. Gracias, Yamil. Más duro aquí. Más duro aquí, está más duro acá. Más duro aquí. Diga que yo soy muy conciliador. Entonces, muy buena, buena. Regular. Paro en el ministerio, paro en FECODE. Pero ya lo han ido arreglando. Los vamos a arreglar todos. Muy buena, buena, regular o mala. Resultados al final de la emisión. Señora ministra, muchas gracias. Muchas gracias, Yamil. Mire, a Francisco Martínez. Mil felicitaciones, porque al menos de un mes salí ya con esto. Mil felicitaciones. Muchas gracias, Yamil. Maestro, muchas gracias. Me alegra volver a verlo. Muy querido, igualmente. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CNN.